SUSE descubrió el relé electromecánico en la técnica de telecomunicaciones. Eso le llevó a la siguiente idea. El relé de telecomunicaciones podía ser el elemento principal en una calculadora que trabajara con código binario. Pues al igual que el código binario, el relé solo conoce dos estados: activado o desactivado, encendido o apagado. Con ello, SUSE descubrió el secreto de la programación de datos. 1 o 0. Una calculadora electromecánica lo puede procesar fácilmente. La corriente fluye o la corriente no fluye. Un símbolo puede representar estos dos estados significativos. En el sistema binario, con 4 símbolos se puede representar hasta 16 caracteres, o sea, 2 elevado a 4 caracteres. Por ejemplo, las cifras del 0 al 15. Para que comparen, arriba el sistema decimal, abajo el sistema binario. Con 8 símbolos habría 2 elevado a 8, es decir, 256 caracteres, con lo que también se pueden traducir al lenguaje binario las letras y los signos de puntuación. Con ello, se pueden realizar incluso operaciones lógicas. Las reglas para hacerlo las desarrolló el matemático británico George Boole a mediados del siglo XIX con su lógica proposicional, mucho antes de que existieran los ordenadores. SUSE no había oído hablar de George Boole, pero desarrolló unas reglas lógicas muy similares a las del álgebra booleana. En 1936, SUSE empezó la construcción de su máquina con la ayuda de amigos en Berlín. En un plazo de 24 meses, el Z1 se convirtió en un monstruo de más de 2 metros, el primer ordenador electromecánico programado del mundo. SUSE siguió perfeccionándolo. Durante la Segunda Guerra Mundial creó el modelo Z3. Su reproducción está hoy en el Deutsche Museum. La unidad aritmética constaba de unos 2000 relés. Una multiplicación sencilla costaba 5 segundos. Unas bombillas en la consola mostraban el resultado. Su sucesor, el Z4, se utilizó para hacer cálculos aerodinámicos en el Instituto de Investigación Aeronáutica de Berlín. Los programas aritméticos se introducían mediante una cinta perforada. Pero el Z4 también se quedó en prototipo. SUSE nunca recibió ninguna ayuda estatal. El gobierno nacional socialista no conocía la importancia del ordenador. Por contra, en Estados Unidos, se impulsó el desarrollo del ordenador con grandes ayudas. Todo comenzó en 1937 en los laboratorios de telefonía Bell. Allí, el matemático George Stibitz descubrió que el álgebra de Boole era el lenguaje perfecto para los relés telefónicos. Stibitz construyó un aparato con pilas, bombillas de linterna y alambres que podía hacer sumas binarias siguiendo los principios de Boole. Así, Stibitz y SUSE siguieron caminos parecidos sin saber nada el uno del otro. Stibitz llamó a su segunda calculadora calculadora compleja. Esta realizaba operaciones aritméticas completas. La nueva herramienta generó mucha expectación en Estados Unidos. A partir de entonces, se desarrolló a pasos agigantados. En 1943, Howard Aiken desarrolló el Mark I. Resolvió en un solo día problemas balísticos de la Marina de Estados Unidos, cuyos cálculos sin ordenador habían costado 6 meses. 1000 veces más rápido era el ENIAC de 1945, el primer ordenador con tubos de vacío, un total de 17.000. El ENIAC era, como todos los predecesores, una simple calculadora. No podía procesar ni otros datos ni otros símbolos. 50 años más tarde, en cada mesa de trabajo hay un ordenador personal que puede hacerlo con toda facilidad. La evolución de meras calculadoras a milagros electrónicos se lo debemos a magníficos teóricos. El inglés Alan Turing describió en 1936 una máquina capaz de resolver cualquier problema lógico imaginable.
John von Neumann también descubrió que un ordenador podía realizar el planteamiento de cualquier problema que se le introdujera. En 1945 describió los componentes que debía tener una máquina universal. Su principio sigue vigente en la actualidad. Un ordenador, según von Neumann, debe tener una unidad aritmética, una unidad de control para la coordinación de las funciones, una memoria, una unidad de entrada que transforma los datos que se le dan en símbolos legibles por la máquina, y una unidad de salida que decodifica los datos procesados. Además, el sistema debe trabajar con cifras binarias, tener un funcionamiento electrónico y realizar ordenadamente sus operaciones. Grandes genios e inventos de la humanidad. Navegar por Internet pertenece ya a nuestro día a día. Información, juegos, operaciones bancarias, millones de datos se envían, se reciben o se procesan de forma constante. Y hacerlo resulta tan fácil que todo el mundo puede orientarse en esta red universal. La tecnología que lo hace posible es la World Wide Web, que es, junto al correo electrónico, la aplicación más usada de Internet. Y por muy increíble que pueda parecer, le debemos esta tecnología revolucionaria a un único hombre, un programador fantástico, Sir Timothy Berners-Lee. Sir Timothy Berners-Lee y la World Wide Web. Timothy Berners-Lee nació el 8 de junio de 1955 en Londres. Sus padres formaban parte del equipo que construyó uno de los primeros ordenadores controlados por programas, el Mark I de la Universidad de Manchester. Un día, cuando llegué a casa después del colegio, recuerda Berners-Lee, mi padre estaba leyendo un libro de investigación cerebral. Buscaba remisiones que pudiera llevar a cabo un ordenador, estableciendo el mismo tipo de relaciones y asociaciones que el cerebro humano. Y de esa forma, vincular cosas con una característica común, aunque aparentemente no tuvieran nada que ver unas con otras.
Por ejemplo, el diccionario define caballo como animal del orden de los perisodáctilos, pero una persona puede asociarlo a una figura de ajedrez. Lo mismo pasa con el potro, que a su vez puede asociarse a los moretones de los años de colegio. Cuando los textos se enlazan de esta manera, hablamos de hipertexto. Tras la breve conversación con su padre, Berners-Lee se implicó de tal forma en la tarea que ya no abandonó en toda su vida la idea de conseguir que un ordenador generara hipertextos por sí mismo. En 1973, Berners-Lee comenzó sus estudios de física en la Universidad de Oxford. Allí fabricó con transistores, con uno de los primeros microprocesadores y con un televisor viejo, su primer ordenador. Cuando terminó sus estudios, Berners-Lee empezó a trabajar como programador. En 1980 se marchó 6 meses a Suiza. Allí trabajó en el CERN, el Centro Europeo de Investigación Nuclear. Al llegar Berners-Lee desconocía quién era el responsable de qué y qué programas informáticos utilizaba. Así que para hacerse una idea general creó su propio programa. Este relacionaba los documentos con los trabajadores, con sus proyectos y con el software que utilizaban. El programa examinaba si los documentos contenían palabras clave y, en ese caso, creaba enlaces en los puntos que éstas aparecían. En recuerdo del antiguo diccionario de su infancia, Berners-Lee le puso a su programa el nombre Inquire, verbo que en inglés significa informarse, investigar. No fue casualidad que el programa funcionara como un diccionario, con la remisión sí, en español ver, escrita al final de cada entrada. Los enlaces del Inquire llevaban a un listado de otros documentos con las mismas palabras clave. En inglés, los enlaces se llaman links, y como los enlaces del Inquire se basaban en el principio del hipertexto, se denominaron hiperlinks. Pero el programa de Berners-Lee solo se usó en los ordenadores del CERN y nunca se publicó. Sin embargo, fue la base para la posterior World Wide Web. Berners-Lee no solo quería enlazar los documentos de un mismo ordenador, pretendía conectar los documentos de varios ordenadores de diferentes sitios. Y esa idea desembocará finalmente en la World Wide Web. En esa época ya existía una estructura de red que vinculaba varios ordenadores conectados, Internet, que ofrecía el alojamiento ideal para la materialización de su visión. Los orígenes de Internet datan del año 1957, cuando irrumpió en Estados Unidos el denominado shock del Sputnik. Today, a new moon is in the sky, a 23-inch metal sphere placed in orbit by a Russian rocket. La Unión Soviética fue el primer país en lanzar un satélite al espacio. La sorpresa de Estados Unidos fue enorme. El gobierno estadounidense vio la necesidad de actuar. Ordenaron la aplicación de todos los conocimientos y la disposición plena de científicos de todo el mundo y sobre todo de militares para evitar más situaciones comprometidas. En 1958, el ministro de Defensa estadounidense, John F. Dulles, creó la ARPA, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada para el Desarrollo de Nuevas Tecnologías de Comunicación. Paul Baran ordenó la creación de una red informática que, de acuerdo con las exigencias, funcionara aún cuando determinadas partes del sistema estuvieran inactivas. Baran vio enseguida que eso solo podía lograrse mediante una estructura descentralizada, pues en una centralizada solo existe un camino que va de A a B, con lo que si falla el nodo central, la información no puede llegar a su destino. Por el contrario, una estructura descentralizada permite desviar el envío por el punto C cuando el nodo central falla. Había nacido la idea de Internet. En 1969, mediante líneas de teléfono especiales, se cerró por primera vez una red informática entre 4 ordenadores situados en las universidades de Stanford, Utah, Los Ángeles y Santa Bárbara. La denominada ARPANET, la abuela del actual Internet. Los científicos que pudieron acceder en su día a esa red vieron enseguida su poder. Los datos se podían transmitir en cualquier momento desde ordenadores a gran distancia. Hasta 1974, ARPANET creció hasta integrar más de 100 ordenadores, algunos incluso de fuera de Estados Unidos.
por primera vez surge el término Internet. A partir de 1983, esta pasó a ser su denominación oficial. Pero el problema de esta red era que la utilizaban muchos tipos diferentes de ordenador. El que trabajaba con un sistema necesitaba muchos conocimientos informáticos para poder obtener datos de otro sistema. Los ordenadores tenían diferentes sistemas operativos y no se entendían, igual que ocurre entre dos personas que hablan idiomas diferentes. Tim Berners-Lee quería encontrar un denominador común. Todos los usuarios de la red deberían poder obtener todos los datos disponibles, sin importar el sistema en el que estuvieran grabados. En 1984, Berners-Lee renueva contrato en el CERN, esta vez en un puesto fijo. Debía crear un sistema de documentación que permitiera que todos los trabajadores del CERN a nivel mundial intercambiaran y gestionaran fácilmente los resultados de sus investigaciones. Para conseguirlo, Berners-Lee creó los otros dos componentes básicos de la World Wide Web y los denominó así: HTML y URL. HTML es la abreviación de Hypertext Markup Language y URL las siglas de Universal Resource Locator. HTML es un lenguaje que entienden todos los ordenadores y permite crear documentos de texto y también hiperlinks, es decir, remisiones. De la correcta visualización de un documento HTML en el ordenador se encarga un programa denominado Browser. El nombre proviene del verbo inglés to browse, que significa leer u hojear páginas. Y esa es la segunda función del browser. Hojea la red en busca de la información solicitada y después accede a ella. Para posibilitar este acceso, todos los documentos deben tener una dirección única